Buen día, nosotros somos el equipo número 8 que está conformado por Estefanía Alonso, Martín Barrera, Esmeralda Medina y su servidora Yesenia Guerra. El tema que se va a presentar es el estudio cinético de la sulfonación de ésteres metílicos derivados de la estearina de palma, en la materia de cinética y catálisis impartida por el docente Jacob Yosafat Salazar Rábago. Comenzamos con nuestro sumario, el cual comprende la introducción, objetivos, metodología, resultados y discusiones, conclusiones y referencias. Comenzamos con la introducción. Los productos detergentes de aseo y de limpieza son básicos en la canasta familiar. Los detergentes están constituidos principalmente por surfactantes aniónicos, como el alquilbenceno sulfonado lineal y los alcoholes grasos sulfatados, que juntos representan más del 50% de los surfactantes utilizados en la industria. Otros surfactantes utilizados para la formulación de detergentes son el alcohol etersulfatos y recientemente el metil éster sulfonado. El mayor potencial de materia prima para la producción de esteratos de metilo se encuentra en el cultivo de palma de aceite, el cual es rico en triglicéridos y ácidos grasos de cadenas saturadas e insaturadas. Estos compuestos pasan a través de un proceso de refinación y se obtienen como derivados el glicerol y ésteres de metilo, los cuales, al ser sometidos bajo a una reacción de sulfonación, forman ésteres de metilo sulfonados y en la misma reacción se obtiene el ácido alfa-sulfometilestearato. El mecanismo de reacción propuesto se observa en la figura 1, en donde el éster metílico reacciona con el trióxido de azufre en exceso a 40 grados centígrados, y se observa la formación de 3 productos intermediarios como primera fase de la reacción. La segunda fase corresponde a una digestión, en donde el intermediario 3 reacciona con el trióxido de azufre en exceso ya presente en la reacción a 80 grados centígrados, ya que esta reacción es sumamente exotérmica, y se obtiene el producto deseado, que es el ácido alfa-sulfometilestearato. Y en la figura 2 se observa el diagrama de energía potencial propuesto, en donde se observa que la fase 3 es la determinante para la energía de activación de la reacción. En cuanto a objetivos, tenemos dos. El primero, la determinación de la expresión cinética para la velocidad de reacción de ésteres metílicos con trióxido de azufre derivados de la estearina hidrogenada de palma para la obtención de ácido alfa-sulfometilestearato. Y el segundo, comparar la relación entre la velocidad de reacción y la temperatura, obteniendo la expresión de la constante cinética con la ley de Arrhenius mediante un análisis de sensibilidad. En cuanto a objetivos, tenemos dos. El primero, la determinación de la expresión cinética para la velocidad de reacción de ésteres metílicos. En cuanto a la experimentación, tenemos el siguiente diagrama del proceso industrial de sulfonación, en donde nos dice que el agente sulfonante, que es el trióxido de azufre con el gas de arrastre, que viene siendo el hidrógeno, en donde pasa a un reactor de película, luego a una digestión y estabilización, en donde con el ácido alfa-estearato de metilo, que es mesa, y el trióxido de azufre se obtiene como producto el tratamiento de gas efluente. Después, agregando hidróxido de sodio se obtiene una neutralización y con una reacción reversible el blanqueamiento del mesa, agregando aquí un hidroximetilo. Posteriormente, con el proceso de secado se obtiene la sal monosádica sulfato metiléster, que viene siendo MESI, y otra vez pues se repite el proceso con la recuperación del metanol hasta que se termine el reactivo limitante. En cuanto a la experimentación, tenemos el siguiente diagrama del proceso industrial de sulfonación, en donde nos dice que el agente sulfonante, que es el trióxido de azufre con el gas de arrastre, que viene siendo el hidrógeno, en donde pasa a un reactor de película, luego a una digestión y estabilización, en donde con el ácido alfa-estearato de metilo, que es mesa, y el trióxido de azufre se obtiene como producto el tratamiento de gas efluente. Después, agregando hidróxido de sodio se obtiene una neutralización y con una reacción reversible el blanqueamiento del mesa, agregando aquí un hidroximetilo. Posteriormente, con el proceso de secado se obtiene la sal monosádica sulfato metiléster, que viene siendo MESI, y otra vez pues se repite el proceso con la recuperación del metanol hasta que se termine el reactivo limitante. En cuanto a la experimentación, tenemos el siguiente diagrama del proceso industrial de sulfonación. Ahora de este lado vemos las reacciones, en donde tenemos que en el sulfonador la reacción 1, 2 y 3 pues vienen siendo los intermediarios, y en el digestor está la reacción
Estas son las ecuaciones utilizadas, donde tenemos la de la ley de velocidad de orden 1, la ecuación del método del polinomio, la ecuación del método integral y la ley de Arrhenius. En cuanto al logaritmo para la obtención del factor de frecuencia y la energía de activación, primero tenemos las constantes cinéticas, luego tenemos que las temperaturas de experimentación vienen siendo las de 313, 318 y 323 Kelvin. Luego hacemos una linealización de la ley de Arrhenius, en donde graficamos el logaritmo natural de las constantes versus el inverso de las temperaturas. Y por último obtenemos la energía de activación y el factor de frecuencia. En cuanto al logaritmo para la obtención... A continuación les presentaremos el apartado de resultados y discusiones. Primeramente, por el método del polinomio, al graficar el tiempo contra la concentración experimental del reactivo usando un grado 4 en el polinomio, se obtuvo la siguiente ecuación, presentada en el gráfico 1. Posteriormente se encontró la derivada de dicho polinomio y se hizo una linealización utilizando los logaritmos naturales en el eje X para la concentración, mientras que en el eje de las Y para la derivada de la concentración con respecto al tiempo, donde al graficar se obtuvo una ecuación que cumple con la forma de una línea recta, donde la pendiente es equivalente al orden de reacción, es decir, alfa, y para obtener el valor de K se utiliza la fórmula de E elevado a la B, arrojando un valor de 2.59 para el orden de reacción y 0.04 en el valor de la constante respectiva. Debido a que en el método del polinomio nos arrojó un orden de reacción fraccionario, se optó por utilizar el método integral para encontrar un orden de carácter entero, esto debido a que es más sencillo trabajar para el manejo de datos. Estos son los datos para el orden 0 y 1. Aquí se muestran los datos para el orden de reacción 2 y 3, observándose que el porcentaje de desviación menor está situado o es el que arroja el orden 2, con un valor para K de 0.065. Al graficar las concentraciones modeladas del reactivo A y comparándola con las concentraciones experimentales, ambas graficadas contra el tiempo, se observa que el orden de reacción que se traslapa es el de orden 2, cumpliéndose gráficamente y analíticamente el ajuste al orden de reacción 2. Con la ley de Arrhenius se obtuvieron dos energías de activación para dos experimentos distintos, uno el cual es de forma normal en el que se ponen los dos reactivos, mientras que en el otro sí existe un proceso de mezclado. Con la implementación de la ley de Arrhenius se obtuvieron las energías de activación para dos experimentos diferentes, los cuales constan el primero de poner los dos reactivos de manera normal, mientras que en un segundo experimento se utiliza un agitador, es decir, para mezclar las sustancias. Para este análisis de sensibilidad se estudió el cómo influye la temperatura en el valor de las constantes de velocidad, así como la influencia del mezclado. En el experimento 2 se requiere una mayor energía de activación, esto debido a que las moléculas que están en presencia de un proceso de mezclado tienen un impulso para que dichas moléculas entren en contacto entre sí con mayor facilidad, traduciéndose así en un requerimiento menor en la energía de activación, por lo que el experimento que contaba con un mezclador ocupa una energía de activación menor. Los diferentes métodos aplicados permitieron la deducción de la expresión cinética, la cual fue de segundo orden para el mecanismo de reacción propuesto. Con esto se logra cumplir el primer objetivo planteado. Esta velocidad de reacción calculada permite describir adecuadamente la sulfonación con sulfito de ésteres metílicos derivado de la esterina hidrogenada de palma. También se verificó la cinética de segundo orden de la reacción global del proceso. Así tuvimos una reacción de K con la concentración de sulfito y la concentración de metiléster, donde la constante cinética como función de la temperatura nos dio de 1.14 por 10 a la 19 exponente 14.350 sobre la temperatura. Teniendo eso también como nuestra energía de activación, esta energía de activación calculada a partir de la constante cinética para la reacción global
comprueba que, aunque la reacción de sulfonación de los ésteres es rápida, no es instantánea. Esto se puede suponer que es debido al mecanismo de reacción planteado y a las condiciones en las que se opera, porque ya en nuestro segundo experimento fue cuando faltaba la agitación. Esto también pudo haber sido una condición.